mi micro. Hola, buenos días a todos. Bon dia a tothom. Tenemos participantes de Barcelona en la lista, por eso me permito saludarlos también y miraré de no decir palabras en catalán. Entonces, gracias por conectar. Bienvenidos a nuestro webinar sobre la seguridad de la información. Lo miraremos desde una perspectiva un poco más moderna. Las cosas han cambiado en los últimos meses. Yo soy María Dimitrova, soy auditora principal. Conmigo están los chicos del Departamento Comercial para España y uno de mis compañeros del equipo de auditores principales, Carlos García Legaz, con el cual intentaremos responder todas vuestras preguntas después de esta sesión. Bien, las reglas de hoy, pues vuestros micros están silenciados, sin embargo, Carlos y algunos de los area managers del equipo, pues podrán, sin embargo, utilizarlos en caso de necesitar avisarme de pequeñas incidencias técnicas que siempre pueden ocurrir en el remoto. Estarán deshabilitadas las cámaras por razones de seguridad, confidencialidad y de salvar ancho de banda. Aquí llueve un poco, con lo cual si se nos mojan los cables mal, broma. Sin embargo, está el chat abierto para preguntas y comentarios que nos podáis querer hacer llegar durante la sesión. Abordaremos la ISO desde la perspectiva de una decisión estratégica y abriremos una sesión de preguntas y respuestas al final de este webinar. Empezaremos la sesión de preguntas y respuestas con el análisis de los resultados de los 2 ejercicios que he ido metiendo entre las diapositivas de hoy, porque como he dicho en el previo y de manera muy informal, la 27001 es un tostón. Así que intentaremos que sea un poco más interactiva y de ahí vamos a intentar la primera fase interactiva, que sería, por ejemplo, mirar si podemos contestar las preguntas del poll que de la encuesta que acabo de sacar en pantalla. Cristian, ¿se ve la encuesta? Sí, sí que se ve. Perfecto. Estoy encantadísima. Los resultados que vemos. Un segundín, comparto con vosotros los resultados en un momento. Aquí tenemos. Bien. Por lo que veo, tenemos la audiencia correcta para este webinar. Bien. Este webinar es el segundo de una serie de webinares que hemos diseñado para este año para abordarlo. El primero fue la semana pasada sobre la gestión de calidad y la semana que viene hablaremos de salud y seguridad en el trabajo. Luego hablaremos de Business Continuity, que es otro de los estándares que veo que habéis marcado en esta pequeña encuesta. ¿Por qué hemos diversificado tanto la oferta de webinars? Pues esta diversificación viene como resultado de las tendencias, del cambio en las tendencias que detectamos a partir de marzo del año pasado. Para comparar, en el primer diagrama vemos el reparto de certificaciones según los resultados oficiales de la ISO para 2019 y, como es de esperar y por tradición, la 9001 se lleva la palma en lo que se refiere a interés y a certificaciones reales.
Todavía no han salido los resultados oficiales para este año, por lo cual os damos los resultados, para el año pasado, perdón, por lo cual os representamos los resultados basados sobre el interés que nosotros hemos detectado en base de observar las tendencias en 22 países en Europa, Asia, África y las Américas. Entonces, como podemos ver, la 27.001, la 14.001, la 22.301 ya suscitan mucho más interés. También aparece por primera vez la 13.485. Supongo, bueno, nuestra lectura es que tiene que ver con la lucha contra el COVID. Esta norma versa sobre equipamiento médico. Bien, dicho esto, pasemos a algo que ya todos sabemos, que la información es fundamental, es un activo de la empresa y es el activo más importante para basar nuestras decisiones en hechos. De ahí que la Organización Internacional de la Normalización, la ISO, ha diseñado y sigue adaptando la familia de las normas 27.000. Estas normas, algunas de las cuales, como la 27.001, requieren de certificación y otras son guías de implementación con las que tanto asesores y consultores como auditores trabajamos, permiten organizar y estructurar el enfoque sobre la gestión de la seguridad de la información. Bien, aquí ya entramos en el primer ejercicio que hemos preparado. Imaginaremos que somos una empresa que ha implementado un sistema de seguridad de la información y nosotros somos los auditores internos que están preparando la auditoría anual de la empresa. Y aquí llega el pequeño ejercicio. Bien, en nuestro rol de auditores internos, pasamos por el área dedicada a desechar equipamiento informático obsoleto en desuso o defectuoso. Y nos encontramos con el registro de eliminación del artículo, digamos, 1234, que resulta ser un portátil PC. Vemos que se ha marcado con todo correcto la nota que explica que la información ha sido borrada de forma segura del portátil. O sea, tiene que ser todo correcto. En nuestro rol de auditores internos, seguimos la investigación y vemos que el registro indica que el portátil fue comprado por un empleado de la empresa para su uso personal. Confirmamos que se ha hecho según nuestra política de subastar internamente los equipos que todavía se pueden usar con el objetivo de donar los fondos recaudados a diferentes organizaciones benéficas. Bien, todo correcto, somos auditores internos, investigamos todavía más. Decidimos comprobar que la información ha sido borrada y enchufamos el portátil. El portátil inicia el sistema operativo Microsoft Windows XP corporativo. Ya he dicho que era obsoleto, ¿verdad? Entramos en el sistema y comprobamos que el explorador de archivos de verdad indica que el sistema está completamente vacío. No ha quedado nada. Y ahora, si me permitís, os saco con una encuesta las opciones que tenemos. Vamos a ver. Ejercicio 1. ¿Creéis que cumplimos con la norma 27.001? Tenemos 4 opciones. Respuesta sí, respuesta no, respuesta hay que investigar más y que la ISO 27.001 no aplica. No os voy a dar los resultados que salen, los comentaremos, como he dicho, después de esta sesión.
¿Vale? Solo os voy a adelantar que solo el 12% de vosotros habéis dado la respuesta correcta. Hablaremos de cuáles después. Bien. Perfecto. Seguimos ahí. Pues la nueva normalidad a mí no me gusta mucho el término, pero ahí estamos. Lo único positivo que hemos sacado es que de momento no tenemos por qué insistir más en la necesidad de tener en cuenta la seguridad de la información. Lo sabemos todo, es importante. Ahora pasamos al siguiente nivel, que es insistir sobre la importancia de implementar un sistema robusto, dinámico, flexible y resiliente. Este es el siguiente objetivo. Bien, empecemos por el rol de dirección. Para conseguir un sistema dinámico, robusto, flexible, que se adapte a las necesidades, que sea resiliente, se requiere de la ayuda, de la implicación de dirección. Y ahora otra preguntita más, si no os importa. ¿Cuáles consideráis que son las responsabilidades más importantes del equipo directivo? Hemos limitado, podéis escoger hasta 3. Bien. Y ahora entraremos en lo que la norma 27001 requiere de dirección. Pues entre las responsabilidades de dirección, en primer lugar, está el liderazgo. Tenemos que dar como directivos ejemplo personal. Tenemos que tomar una dirección estratégica de implementación, identificar las metas y los objetivos, participar en la elaboración, comunicación de las políticas. De verdad, la financiación del sistema, de la implementación del sistema es importantísimo. Prepararnos para los cambios, ser ágiles, podernos adaptar, tener una visión clara del futuro, saber administrarnos y, muy importante, involucrar las partes interesadas, saber identificarlas, saber involucrarlas, saber educarlas. Tenemos responsabilidades frente a las partes interesadas, que son los empleados, que son los clientes, los proveedores, las autoridades, las aseguradoras, nuestro bufete de abogados, etc. ¿Y cómo podemos en realidad abordar nuestras responsabilidades? Pues un buen principio es la formación. La norma 27001 requiere de formar, de hacer que la gente con la que trabajamos a diario esté concienciada con la necesidad de asegurar la información. Y aquí, ejercicio número 2, otra vez somos auditores internos, si no os importa, y somos auditores internos de una aseguradora que ha iniciado su auditoría interna. Otra vez estamos en el mismo escenario. Pues pedimos a la responsable de formación que nos enseñe los registros de formación de 3 personas del Departamento de Reclamaciones. Abro paréntesis, de manera completamente aleatoria. En base de los registros, constatamos que los 3 han hecho un curso en protección de la información del cliente, el mismo curso. El responsable nos informa de que el curso tiene como objetivo concienciar a los participantes de las prácticas relativas a la seguridad operacional de la información. Una vez más, se han cogido los registros de manera aleatoria. Preguntamos a la responsable cómo se evalúan los cursos en general.
se nos informa que se pasa una encuesta a los participantes y se les pregunta si les ha gustado el curso, si les ha sido útil y cómo de bueno es el tutor. El responsable añade que esta información les ayuda a él y a su departamento a decidir si otros empleados deben hacer los cursos y qué cursos. Pues manos a la obra, revisamos las encuestas de las 3 personas que participaron en el curso y nos damos cuenta de que las 3 personas otorgaron máxima nota al tutor, máxima nota a la calidad del curso y a su utilidad. Si me permitís, saco ahora la pequeña encuesta que nos permitirá ver qué pensáis. ¿Creéis que cumplimos con la norma ISO 27001? Venga, va. Esta vez tenemos un poco más de resultados. Bueno, ahí vamos. ¿Correctos en comparación con la primera respuesta? Sí, no, hay que investigar más. ¿La ISO no aplica? Menos mal que ninguno nos ha dicho que la ISO no aplica porque es lo que dijimos, lo que hemos dicho justo antes de empezar el ejercicio. Tenemos la obligación de formar a las personas con las que trabajamos. Pues solo os voy a adelantar que en este caso tenemos un 37 de respuestas correctas. ¿Y cuáles son las respuestas correctas? Pues lo comentaremos después. Perfecto. Sigamos. Sistemas de gestión de la seguridad de la información y qué es un sistema de gestión de la seguridad. En realidad el concepto es bastante sencillo. Un sistema de gestión de la seguridad de la información es un sistema que asegura 3 cosas, que son los pilares de lo que estamos haciendo: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Bien, volvamos a repetirlo: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Hay cierto misunderstanding, digamos error, en el concepto de que la protección, la gestión de la seguridad de la información concierne únicamente su confidencialidad. Este tema es un tema largo y viene de otra parte, pero en realidad hay que añadir otros 2 elementos, otros 2 pilares, una vez más, integridad y disponibilidad también. Pues como he dicho, el concepto es bastante sencillo, sin embargo, las operaciones que hay detrás son complejas. La norma 27001, aparte de sus 10 cláusulas, tiene un anexo con 114 controles que tenemos que tener en cuenta cuando implementamos nuestro sistema de gestión. Pues, ¿por qué las operaciones son tan complejas? Pues porque, en primer lugar, como la información es un activo, pues para asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, tendríamos que evaluarla y, sobre todo, saber dónde la tenemos. Y no os digo nada que no sabéis ya cuando explico que la información se puede guardar en diferentes maneras: electrónicamente, en local, en nubes, en diferentes tipos de nubes, sobre papel y de diferentes maneras alternativas. La norma, sin embargo, hace hincapié especialmente en una información muy específica, que es la información no representada. O sea, la información que es el conocimiento de los empleados y que se considera ser la información más vulnerable de cada organización, de cada empresa. Pues la norma 27001 nos ayuda a poder calibrar y proteger esta información extremadamente vulnerable.
¿Por qué un sistema es importante? Pues porque los riesgos afiliados con la información se deben tratar, sí o sí. Tenemos la obligación legal de hacerlo. De ahí que la implementación de un sistema de gestión de la información es una decisión estratégica. ¿De qué la protegemos? Pues de diferentes tipos de riesgos, de amenazas físicas, de amenazas de carácter humano, de amenazas de origen tecnológico, de amenazas de índole jurídica y reglamentaria. Y estos de riesgos no afectan solo, no nos afectan solo a nosotros. No somos un elemento aislado, sino un eslabón de una cadena que hay que proteger. Hay que proteger una vez más a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a todas las partes que hemos identificado como partes interesadas. O sea, implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información nos permite gestionar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de manera global. Entre las ventajas principales y más comunes, más globales, podemos enumerar, en primer lugar, la capacidad de respuesta en lo que a seguridad de la información se refiere. Digo más globales, más comunes, porque hay tantas ventajas como organizaciones que pueden necesitar una implementación. Luego, hay que mencionar que el sistema nos proporcionaría un marco estructurado para satisfacer los requisitos de las partes interesadas, tanto requisitos a nivel comercial como requisito a nivel reglamentario y jurídico y a nivel social. O sea, la norma pone hincapié en el rol que tienen las organizaciones en lo que a protección a la seguridad de la información se refiere de cara a la sociedad. O sea, nosotros tenemos que dar ejemplo y tenemos que poder impactar positivamente y proteger la sociedad. Bien. Otras ventajas, pues es una herramienta eficaz para gestionar y administrar los procesos de la organización. Me refiero a todos los flujos de información y no tan solo cumpliendo con nuestras obligaciones legales y reglamentarias, sino también con las buenas prácticas para poder identificar dónde están estos flujos y saber si en caso tenemos que prestarles más atención por si aparecen nuevos requisitos legales y reglamentarios que los puedan afectar en un futuro. Bien, promovemos las buenas prácticas. Esta es otra ventaja más. A veces las buenas prácticas van mucho más allá de lo que es estrictamente legal, requisito legal y reglamentario, lo cual potencia nuestra imagen como empresa. Y aquí hemos preparado un pequeño ejemplo muy sencillo, muy simplificado, sobre cómo podemos abordar la implementación de un sistema. Empezaremos por lo que se llama análisis gap o identificamos las expectativas y miramos de identificar cuáles serían los riesgos y las oportunidades que estas expectativas ocasionan. Una vez más, el ejemplo es muy sencillo y muy simplificado. Tenemos 114 controles en la norma 27001 con los cuales tenemos que cumplir. O sea, digamos que hemos identificado expectativas comerciales, reglamentarias y las de la sociedad. ¿Qué hacemos? Pues el gap análisis consistiría en hacer una matriz y ver cómo cumplimos, cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades, refiriéndonos a los tres pilares de la protección: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto nos permitiría detectar posibles cambios que puedan conllevar a amenazas.
También es buena práctica, que identifiquemos las amenazas como directas y como indirectas para poder abarcar todas las posibles amenazas estipuladas por las expectativas que hemos detectado. Y ahora, una vez más, abro paréntesis, la siguiente diapositiva es un ejemplo de cómo una organización, por ejemplo, identificaría y clasificaría sus amenazas. Solo un ejemplo, por favor. Por ejemplo, una organización puede identificar como amenazas directas sus políticas obsoletas o la falta de seguridad en recursos humanos o, por ejemplo, deficiencias en el control de acceso. O, por ejemplo, falta de cifrado también puede ser una amenaza. Lo contrario, la existencia de cifrado, eso depende de los mercados con los que tratamos, o la falta de seguridad operativa a nivel global. También podría identificar como amenazas indirectas las relaciones con los proveedores. Que, por cierto, el anexo A de la norma nos ofrece una guía muy detallada de cómo evitar estas amenazas indirectas, en este caso, relativas a los proveedores. También, en este caso, la organización que ponemos, por ejemplo, ha identificado el cumplimiento reglamentario y legal como una amenaza indirecta, pues los cambios en los requisitos normativos o culturales pueden afectarlos de manera sustancial, pero se está clasificando como amenaza indirecta. Bien, continuemos. Las buenas noticias son que vuestras empresas sí tienen un sistema de gestión de la seguridad de la información. Así de claro, todos lo tenemos. Sin embargo, si no hemos implementado un sistema dinámico, flexible, robusto, resiliente, en conformidad con la norma 27001, nuestros sistemas pueden ser bastante informales, bastante rudimentarios y ad hoc. O sea, saltamos y solventamos el problema conforme aparezca. Esto puede ser un poco caro y puede resultar muy poco eficiente en las circunstancias actuales en las que nos encontramos. Pues una vez más, aconsejamos que se ponga en marcha un sistema robusto de resiliencia y conformidad con la ISO 27001. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues aparte de utilizar el famoso ciclo, ahora me sale en francés y en inglés, perdón, el ciclo de planificar, implementar, controlar y actuar, pues hay 4 pasos adicionales que se pueden utilizar para tener una estructura y abordar de esta manera la implementación. En primer lugar, identificar los activos de la información, luego determinar las amenazas para estos activos, luego evaluar las vulnerabilidades y finalmente buscar los controles relevantes en la ISO 27002, que es la ISO que establece los controles, que da la guía para la implementación, de los controles. Bien, dicho esto, abordaremos ahora un tema un poco adicional al tema de la implementación de un sistema de gestión de la información. O sea, contestaremos a la pregunta si es suficiente la ISO 27001 para garantizar el cumplimiento del reglamento GDPR.
debido a que uno de los controles, de los 114 controles que establece la norma, versa sobre el cumplimiento legislativo y reglamentario de las organizaciones, muy a menudo se nos hace la pregunta, si estoy certificado con la ISO 27001, estoy certificado con el reglamento GDPR. Pues de entrada, la pregunta es incorrecta, por una razón muy sencilla. Con los reglamentos se cumple, los reglamentos no se certifican. Sin embargo, hay muchas áreas en las que la ISO 27001 y el reglamento GDPR se solapan. La mayoría de estas áreas están relacionadas con la seguridad de la información, obviamente, y las principales son las que tenemos en pantalla. Ahora voy a revisar para vosotros cuáles son las partes del reglamento y las de la norma, donde podemos encontrar referencias, en primer lugar, a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Pues este área está cubierto por los artículos 5 y 32 del reglamento y encontraremos referencias en la norma en las cláusulas 4, 6 y 8. Evaluación de riesgos. Es el artículo 35 del reglamento. Las cláusulas de la norma que cubren este área son las 6.1.2 y la 6.1.3. En cuanto a gestión de proveedores, volvemos a este tema, artículo 28 del reglamento. En cuanto a la norma, cláusula 8, y la guía que he mencionado se encontrará en el anexo A, bajo el control A15. Es una guía muy completa. Notificación de intrusos. Las famosas 72 horas después de haberse detectado el problema y los artículos 33 y 34 del reglamento, pues encontraremos este área cubierto otra vez más en el anexo A, bajo el control A16, aunque allí la cosa más interesante es que no tenemos referencia temporal estipulada. Especificada, quiero decir, de manera tan clara como en el reglamento. Protección de datos por diseño y por defecto, artículo 25. Encontraremos las referencias en la norma, en las cláusulas 4 y 6. Mantenimiento de riesgos, artículo 30 del reglamento. Y este área se cubre por la norma en la cláusula 8 y el anexo A, control A8 también. Bien. ¿Cómo nos ayuda esto? Bien, en la práctica, la certificación ISO 27001 puede simplificar el proceso de cumplimiento GDPR. Sin embargo, existen varias diferencias. Como hemos dicho, por un lado, la norma es un estándar internacional con el cual se cumple, es un estándar de buenas prácticas. Y el reglamento es un reglamento, perdón, con el estándar se establece conformidad, perdón, y con el reglamento se cumple. Entonces, la ISO 27001 es un conjunto de mejores prácticas. Se centra en la seguridad de la información y también marca reglas prácticas sobre cómo proteger la información y reducir a las amenazas, tanto físicas como cibernéticas, como de carácter jurídico, etc. A diferencia del GDPR, la ISO no habla del tema del consentimiento, ni tampoco del derecho del olvido, ni tampoco del derecho de la objeción. En resumen, el reglamento
enfatiza la confidencialidad de los datos y la protección de la información personal. O sea, requiere que las empresas se esfuercen por obtener el consentimiento explícito para la recopilación de datos. En este sentido, hay que decir que, sin embargo, ahí faltan detalles técnicos sobre cómo hacerlo, sobre cómo mantener un nivel adecuado de protección y de seguridad de los datos, sobre cómo mitigar las amenazas internas, las amenazas externas, las amenazas directas, las indirectas, cómo evaluar los riesgos y las oportunidades con las que nos encontramos. Y ahí es donde la norma ISO es muy útil, porque nos da los consejos prácticos sobre cómo desarrollar políticas claras y completas para minimizar los riesgos que podrían ocasionarse a la seguridad. O sea, una certificación de conformidad con la ISO 27001 no certifica el reglamento, tampoco demuestra que cumplís con el reglamento de manera fija en un momento dado del tiempo. Lo que sí garantiza es que tenéis los mecanismos de cumplir tanto con el GDPR como con cualquier otro reglamento local, regional, nacional, etc. Pues dicho esto, hemos avanzado bastante en el tiempo. Resumamos. Hay que adaptarnos. Los últimos 10 meses han sido extremadamente complejos, dinámicos. Nuestra vida ha cambiado por completo. Los intereses que ahora tenemos son completamente diferentes. Lo que tenemos que proteger va mucho más allá de lo que protegíamos hace solo un año. Somos parte también de una cadena, de un flujo de información muy complejo. No basta con protegernos nosotros mismos, hay que pensar en proteger a nuestros socios y por eso hay que saber identificar cuáles son las partes interesadas, formarlas, hacer todo lo posible para concienciarlos a todos con la necesidad de conformidad con los criterios de seguridad de la información, independientemente del tipo de información que tenemos que proteger. Una vez más, confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información y no nos olvidemos de la información más vulnerable, la no representada, toda esta información que tenemos en nuestras cabezas, el conocimiento que hemos ido adquiriendo, académico, profesional, práctico, etc. Y no nos olvidemos de algo muy importante. Estamos viviendo en un mundo cada vez más dinámico. No basta con ser consciente, hay que actuar inmediatamente. Planificar, implementar, controlar y actuar donde sea necesario. Dicho esto, gracias por atender. Es la hora de la verdad, fallo ortográfico en verdad. Más bien la hora de preguntas y respuestas. Y ahora empecemos por las respuestas al primer ejercicio, que era el del equipo del PC que hemos descubierto. Cristian, Dime, por María. favor, ¿puedes decirme qué es lo que me has contestado tú? Yo aquí he dicho que no. Que no cumplimos. ¿Por qué has dicho que no cumplimos? Pues porque el sistema vacío, según acaba el ejercicio, pienso que debería de haberse guardado algún tipo de trazabilidad.
He pensado en la trazabilidad Vale. de Pues la tu información. respuesta es correcta, pero no es correcto el pensamiento que has tenido. Mm. ¿Puedo pedirle a Carlos que nos ayude? A no ser que Carlos quiera que diga yo la respuesta. Hola, bueno, yo siempre tiendo a pensar que hay que investigar más y sí que he ido por la línea de Cristian de pensar si se ha hecho o no copia de seguridad, ¿no? Porque es un requisito y si aquello se ha perdido toda la información, pues podría ser un problema. Te he pillado a ti. Imposible. ¿Sabéis qué, chicos? La respuesta es no, no cumplimos, pero porque yo he sido muy mala y he puesto solo una palabra que lo indica. Fijaros en la penúltima línea de abajo. Sistema operativo Microsoft Windows XP corporativo. El corporativo. La palabra corporativo ahí nos indica el hecho de que no cumplimos porque no se debería poder acceder a una licencia corporativa para uso personal, aunque Muy esté bueno, vacía. muy bueno, sí, señor, es verdad. Oye, Ahí por estaba la cierto, trampa. ahí estaba la Además que sí, trampa. totalmente real, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Te he pillado. Vale, bueno, Me encanta. gracias. Ejercicio número 2. Vamos a ver, chicos. ¿Qué pensáis de aquí, Cristian? ¿Sí? ¿No? ¿No Yo dije, aplica? yo dije que sí. Cumplimos. Sí. Carlos, Yo he dicho aquí que hay que investigar más porque, bueno, al final lo que pide la norma es la competencia y la evaluación de la eficacia de la formación. No solo si nos ha gustado más o menos el profesor, sino si nos ha servido para algo en nuestro trabajo un poco diario, si hemos aprendido algo. Entonces, por ahí pues sí, sí. Por ahí, es eso. por ahí. Mm. Es por ahí. Aquí la gente tiende a pensar que a lo mejor no, porque considera que, digamos, de una manera se influye sobre las respuestas. Pero tienes razón, es que no podemos basarnos en solo 3 registros aleatorios, hay que ir más allá. Por ejemplo, ¿qué haría yo? Yo llamaría a más gente, hablaría con más gente para verificar lo que piensan ellos, hablaría con los tutores de los diferentes cursos, miraríamos, por ejemplo, todo el planning sobre los cursos, etcétera, etcétera. Mm. Lo que hacemos tú y yo, ¿no? Ujú. Cuando trabajamos con los clientes, pues no aplicaremos uno de los principios básicos de auditoría, tener la mente abierta, ser bien intencionados y buscar más pruebas. Pues de verdad aquí hemos tenido un 37% de respuestas correctas. Pues vamos a ver si hay preguntas. Pues sí, preguntas hay. Bien, la primera pregunta, Jorge, gracias. ¿Qué acciones se pueden tomar para mejorar continuamente un sistema 27001? Pues, Carlos, tenemos trabajo. Yo empezaría por hablar con las partes interesadas para obtener retorno. Clientes, proveedores, etcétera. Ajá, claro, sí, la norma ISO nos da varias herramientas. La primera, y más importante, es conocer muy bien el contexto y las partes interesadas, sus necesidades y expectativas. Luego nos ofrece pues, herramientas que son comunes a otras normas, como son las auditorías internas, que siempre es una herramienta de mejora. Ah, Efectivamente, y luego pues las propias no conformidades y acciones correctivas que podamos ir detectando, ya sea en auditorías o en cualquier otro lugar o procedente de proveedores o de trabajadores,
pues esas acciones son acciones de mejora. Todas esas herramientas nos sirven para la mejora. ¿Me permites revelar nuestro secreto, el que tenemos tú y yo? Por supuesto, María, adelante. Gracias. La regla de 3 que tenemos Carlos y yo: no asumir nunca que las actividades de gestión ya articuladas son lo suficientemente efectivas o son tan efectivas como pueden ser. O sea, dudad de todo. Ujú. Pues nosotros no nos dejamos llevar por las cosas que parecen ser muy bonitas y muy efectivas y de todo. Siempre, siempre, siempre nos hacemos más preguntas. Ujú. Claro que sí. Hay otra pregunta, vaya. Esto es todo un éxito con las preguntas hoy. ¿Qué es la familia 27001? No íbamos a hablar solo de la 27001. De la familia 27000, no íbamos a hablar solo de la 27001. Pues muy buena esta pregunta, por cierto. Gracias, Ana. A ver, la serie, la familia de normas 27000 es una de las selecciones más amplias de normas que ha elaborado la ISO para darnos herramientas. Por ejemplo, hay varias normas dentro de este grupo. No todas requieren de certificación. Por ejemplo, la 27001 sí, pero hay otras normas que nos ayudan enormemente cuando implementamos un sistema. Por ejemplo, la norma 27000, esta misma, establece la terminología y proporciona una descripción general de lo que es la seguridad de la información. Aquí no queremos decir que nosotros vamos a imponer cierta terminología. Es para nosotros, para que nos entendamos cuando trabajamos como consultores o como auditores. Luego está la 27001, que describe los procesos y que hay que certificar. La 27002, que representa el catálogo de buenas prácticas. La 3, que describe las diversas fases iniciales que deben cumplirse para lograr un sistema. Y esta es una guía, no es una norma que se tenga que certificar. Luego está la 27004, que define ciertos controles operativos, la 5, que describe los procesos de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Hay un abanico muy amplio, incluso hay una norma que se aplica específicamente en telecomunicaciones, que es la 27011. O sea, esta es la familia de 27000. Correcto. Hay una serie de normas, María, que completando un poco lo que comentas, efectivamente, la certificable es la 27001, la clásica, digamos, la 27002 es la más importante guía de apoyo no certificable, y luego hay algunas ya más sectoriales, como tú bien comentas, y incluso hay algunas para servicios cloud, de controles de seguridad para servicios cloud, ahora que cada vez hay más empresas que hacen servicios en la nube, que es la 27017, e incluso ahora no tiene mucho peso en número de certificados en el mercado, pero han salido iniciativas de ISO para completar ese gap que nos queda con la GDPR que comentábamos antes. Y está la 27701, que es una norma específica para intentar ir en la dirección de avanzar el grado de cumplimiento con GDPR, ¿no? O sea, Sí, que normas efectivamente. de la serie, efectivamente la pregunta es muy buena porque hay unas cuantas, hay unas cuantas. Ahí sí, ahí sí. Pues no veo más preguntas de momento, así que... sí, otra pregunta. Última, porque ya nos vamos de tiempo. Por cierto, ya sabéis, podéis contactarnos para tener una sesión gratuita con nosotros, ir más adentro, porque es un tema muy, muy amplio. Pues la última pregunta es cómo determinar qué medidas de control son necesarios para implementar para el sistema de gestión. Bien, pues lo mismo. Primero, antes de volver a la 27004, que nos habla de los controles específicos,
sencillamente subrayar algo importante. En primer lugar, quería decir que no se debe olvidar que ningún conjunto de controles puede garantizar la seguridad completa o definitiva de la información. Es que para reducir estos riesgos es necesario planificar e implementar acciones de gestión adicionales. O sea, las organizaciones sí necesitan monitorear, evaluar y mejorar los controles. Y dos, la 27004, como Carlos ha dicho bien, donde se establecen, se detallan más los controles que ya vemos en el anexo A de la 27001 y podemos ir más adentro con la 4 para apoyarnos y tener más información. ¿Quieres añadir algo, Carlos? No, muy bien, sí, tenemos toda la serie de normas que has comentado para el control y bueno, pues la 27001 pues al final es una norma de gestión que tiene controles adicionales, pero la gestión abarca muchísimo más que los propios controles y la seguridad total o el riesgo cero. Como bien dices, pues tenemos que tener claro que no existe. Nosotros vamos a controlar el riesgo, a evaluarlo y a tenerlo pues en unos niveles de riesgo bajitos, ¿no? O que podamos asumir, ¿no? Sí. Porque otra de las cuestiones que siempre se habla en seguridad es qué cantidad de riesgo tú quieres o eres capaz de asumir. Y ahí entran Sí. cuestiones económicas o de estrategia. Y el cumplimiento tiene que ser proporcional. Para nada nos sirve poner un helicóptero por encima de la oficina. Claro, por supuestísimo. Eso es muy importante, no sobredimensionar y ajustarnos, que ahí el trabajo que hacemos en MSM es ajustarnos también a la realidad de la empresa y si la dirección debidamente informada y debidamente evaluado el riesgo decide que hay un riesgo concreto que lo va a asumir durante un tiempo determinado, pues se puede admitir, pero siempre que esté debidamente informado y evaluado, ¿no? Esa es la premisa inicial. Absolutamente correcto. Muchísimas gracias a todos. Yo no veo más preguntas, así que si os parece bien, acabamos. Ha sido una sesión bastante intensa, ¿no? Pues gracias una vez más. Espero que nos llaméis y habléis con nosotros. Para implementar un sistema hay 3 opciones. Podéis hacerlo si tenéis los recursos por vosotros mismos o podéis llamar a vuestros consultores o llamarnos a nosotros. Espero que hagáis esto último, de verdad. Aquí estamos. ¿Hay otra pregunta? Oh, gracias, muchas gracias, Florisa. Gracias. Una vez más, hasta la semana que viene, supongo que hablaremos de la 45001, porque ya toca a la puerta. Un saludo. Adiós. Deu.